Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar en esta rueda de prensa. Hoy hemos tenido una mala noticia para los europeístas, una mala noticia para la construcción europea. Uno de los socios y de los Estados miembros importantes de la Unión Europea, Reino Unido, ha decidido libremente su población, por un escaso margen, pero libremente ha decidido salir de la Unión Europea y dejar de ser ciudadanos de la Unión Europea. Y yo lo primero que quiero hacer es manifestar mi respeto por el pueblo británico, al igual que también compartir esa preocupación con el conjunto de ciudadanos europeos. Pero también es momento de trasladar tranquilidad y serenidad. La Unión Europea tiene mecanismos incluso para este tipo de asuntos y, como ustedes saben, pues hay un proceso que durará prácticamente 2 años, con mecanismos jurídicos, económicos, para que esa salida no repercuta en el resto de la Unión Europea. Los británicos han tomado una decisión, pero también es verdad que el señor Cameron y los conservadores británicos cometieron una irresponsabilidad. Lo veníamos diciendo en los últimos días. Convocar un referéndum cuando llevas años y años y años fomentando el euroescepticismo, cuando llevas años y años, en vez de fomentando el europeísmo, fomentando que todos los problemas de Reino Unido en parte vienen de Europa, es muy complicado en 3 meses convocar un referéndum y hacer una campaña por lo contrario de lo que has defendido siempre. Por tanto, creo que los conservadores británicos han cometido una irresponsabilidad convocando este referéndum después de tantos años defendiendo precisamente el euroescepticismo. Y son curiosos los resultados también en las urnas, en función de a quién vota cada partido, ¿no? O a quién que defiende cada idea. Curiosamente, nuestro grupo, el grupo de los demócratas y liberales, ha sido el voto más europeísta, más pro-Unión, con un 73% de votos a favor de los que se declaran votantes de los Lib Dem británicos. El siguiente ha sido el Partido Laborista, con un 69%, y curiosamente, a partir de ahí ya ha empezado el voto a favor de la salida, con los conservadores, con más de un 50%, y con los populistas, con un 93%. Por tanto, conservadores y populistas han decantado la balanza a favor de la salida de la Unión Europea. Y es una mala noticia, pero también hay que saber qué ha hecho cada uno y qué ha votado cada uno. Por eso, desde el grupo de los demócratas y liberales, creemos que esto, que es una mala noticia, tiene que ser también una oportunidad. Una oportunidad para hacer reformas en Europa y una oportunidad para hacer reformas en los Estados miembros. Porque, miren, les digo una cosa, si no llegan las reformas, llega el populismo. Si no se renuevan los proyectos, se degradan y se rompen. Por tanto, es momento ahora de plantearnos qué queremos ser en Europa, qué queremos hacer desde España en Europa en los próximos años. Y nosotros queremos afrontar reformas europeas y nuestro grupo, el de los demócratas y liberales, va a defender más Europa, no menos Europa, más pasos adelante, porque el problema de Europa no ha sido tener demasiadas políticas comunes, ha sido tener insuficientes políticas comunes. Por eso queremos plantear una unificación verdadera, económica y monetaria, pero también completar definitivamente la unificación bancaria, que ha sido un paso que se ha dado después de la crisis financiera. Queremos también trabajar por la unificación fiscal y crear también un fondo para la compensación del desempleo en Europa. El primer problema hoy en Europa es el desempleo y también la falta de unificación. Por tanto, la unificación fiscal, la unificación de deuda, de un eurobonos y la unificación también de un fondo común de desempleo son los siguientes pasos que tiene que dar Europa. Y Ciudadanos va a apostar, dentro del grupo de los liberales demócratas, va a apostar por esos pasos. Unificación fiscal, unificación de deuda y unificación de un fondo común europeo para el desempleo. Son los retos que tiene Europa por delante. Si Europa no responde a los retos que los ciudadanos tienen y a los problemas que los ciudadanos sienten, lo que conseguimos al final es que el populismo crezca, que el populismo aproveche y el populismo intente romper Europa. Así que no nos sirve el inmovilismo, ni en España ni en Europa, no nos sirve el miedo, porque el miedo nos bloquea, lo único que nos sirve es la valentía, el coraje y la voluntad de hacer reformas. Y eso es lo que vamos a defender en España si estamos en el Gobierno de España. Que España vuelva a ser un país que no vaya a Europa a pedir permiso ni a pedir perdón, que vaya a tomar decisiones, decisiones europeístas, decisiones de avance en la unificación política, porque queremos ver con nuestros propios ojos algún día los Estados Unidos de Europa. Y para ver esos Estados Unidos de Europa hace falta también liderazgo. Liderazgo. No vale con quedarse parado y sumarse a las unanimidades sin tomar posiciones claras. Por eso yo creo que España hace tiempo que perdió el rumbo también en Europa, con una posición pasiva, una posición prácticamente de ir a pedir permiso, pedir perdón o hacer deberes, y en cambio creo que España en los años 80, en los años 90, tuvo una posición activa, de liderazgo activo en la construcción europea. El Tratado de Maastricht,
los fondos de cohesión europeos, también la ciudadanía europea. Son ideas que surgieron desde Europa y que se consiguieron llevar a los tratados de la Unión. Por tanto, un país profundamente europeísta como es España no se puede permitir el lujo de caer en el inmovilismo de los conservadores ni en el populismo que algunos quieren dar paso atrás en Europa. Por eso, los que defendemos la unión, la libertad y la unión de los españoles y los europeos, tenemos que liderar también esta nueva fase. Es una oportunidad, en definitiva, para que Europa se replantee qué quiere ser de mayor, para que nos replanteemos qué Europa le queremos dejar a nuestros hijos y qué mundo, en definitiva, en qué mundo queremos vivir. Y después de eso también les quiero decir que tenemos una oportunidad enfrente, una oportunidad delante, una oportunidad que pasa por delante de los próximos años. Nosotros vamos a defender, tanto en el Parlamento Europeo como en España, esa mayor unificación europea, ese mayor liderazgo en Europa que echamos en falta en los últimos años y, sobre todo, también que España necesita un gobierno fuerte, pero un gobierno con las manos libres y limpias, porque no habrán reformas si el gobierno es un gobierno inmovilista, un gobierno decadente, un gobierno agotado. Así que España necesita también una oportunidad. Tenemos una oportunidad el 26 de junio de decir si queremos un gobierno que vaya a liderar Europa o un gobierno que pida perdón o paso, o en este caso permiso en Europa. Y también queremos decidir en Europa si queremos apoyar a los populismos, que es lo que ha ganado en esta votación, el populismo y el miedo, en definitiva, a la oportunidad, o si queremos que gane la oportunidad, la esperanza y la ilusión. Estamos jugándonos mucho, por tanto. No es lo mismo un gobierno inmovilista y un gobierno decadente y un gobierno en minoría y un gobierno frágil y débil que un gobierno fuerte, con un gobierno de consenso, con varios partidos políticos que lo apoyan y con las reformas que este país necesita. Por eso yo creo que parte también de lo que puede hacer España depende de lo que seamos capaces de construir a partir del 27 de junio. Si somos capaces, desde el centro, de liderar una alternativa, seguramente tendremos más Europa. Si los extremos vencen, si los extremos y el miedo y el rencor forman parte de nuestra vida cotidiana y sobre todo de las urnas, seguramente daremos pasos atrás o nos quedaremos como estamos. Así que yo apuesto por más Europa, Ciudadanos apuesta por más unión, más libertad y más igualdad en Europa y apostamos también por hacer las reformas valientes y necesarias que necesita la Unión Europea. Muchos ciudadanos españoles seguramente no se sienten hoy tan partícipes de Europa como se sentían nuestros padres. Porque Europa también tiene que reformarse, porque Europa también ha cometido errores, porque Europa no ha sabido ni hacer ni explicar muchas de las decisiones que se han tomado en los últimos años. Por eso, una Europa más democrática, una Europa menos burocrática, una Europa más transparente, va a ayudar también a que muchos jóvenes europeos se sumen. Miren, los resultados en Reino Unido, por un lado, producen tristeza, pero por otro esperanza. La mayoría de los jóvenes británicos masivamente han votado a favor de una oportunidad. No han votado con miedo, han votado con ganas, han votado con ilusión para seguir siendo miembros de la Unión Europea. Lamentablemente, el resultado ha sido el que ha sido, 52 a 48, pero la mayoría de los jóvenes británicos querían seguir siendo ciudadanos de la Unión Europea. La mayoría de personas por debajo de ese margen de 50 años han apostado por seguir siendo europeos. Es una decisión legítima y democrática, pero no por ello deja de ser curioso esa división, ¿no?, que ha habido tanto territorial como por franjas de edad generacional. No le podemos decir a la futura generación de Europa que les damos la espalda. Yo quiero estar con los jóvenes europeos también y quiero defender que los europeos también tenemos que cuidar lo que tenemos. Nos está demostrando este referéndum que no todo es para siempre, que hay que cuidarlo. Y la Unión Europea no lo han cuidado en los últimos años. La vieja política no ha hecho reformas. La vieja política se ha acomodado en Europa. Y la nueva política no puede venir a romper Europa, tiene que venir a hacer más Europa. Esa es la diferencia seguramente entre algunos partidos políticos en España. Los que defendemos un cambio mejor, un cambio para apostar más por Europa, o los que defienden como Unidos Podemos la salida del euro o la ruptura de ese marco común, como defiende el señor Garzón o el señor Iglesias. Nosotros no queremos dar pasos atrás. Nosotros no votamos con UKIP y con Le Pen dar pasos atrás en Europa. Votamos con los europeístas para avanzar en la construcción europea. Y es importante que el futuro Gobierno de España también tenga un claro y nítido compromiso europeísta y no que cuestione cada día nuestra pertenencia a nuestro proyecto común europeo. Finalmente, yo les quiero decir también, además de como candidato a la presidencia del Gobierno, pero también como ciudadano español, que yo quiero una Europa sin pasaportes. Yo quiero una Europa sin fronteras entre nosotros. Yo quiero una Europa donde podamos compartir la misma moneda en nuestro bolsillo, pero una Europa también justa, que ayude a los que se caen y que les eche un cable. Quiero una Europa que mire hacia el futuro y pueda construir unos Estados Unidos de Europa para muchos años. Yo no le quiero explicar a mi hija
lo que es la peseta. Yo no quiero explicarle a mi hija por qué hay que pasar fronteras cuando no las pasamos. Yo no quiero irme de vacaciones ni a trabajar con pasaporte en el bolsillo. Quiero irme como ciudadano de la Unión Europea y moverme libremente y poder trabajar y vivir allí donde quiera. Esa es la Europa que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros padres. Esa es la Europa que nosotros tenemos la obligación de dejarle a nuestros hijos. Así que no es momento de inmovilismos, de miedo, de catastrofismo. Es momento de gente valiente, es momento de gente de acción, es momento de tomar las riendas del futuro de Europa y no dejarlas en manos de los inmovilistas y de los populistas. Los extremos nunca traen soluciones. Siempre la solución llega desde la moderación y tendiendo la mano a ambos lados, a la izquierda y a la derecha. Y eso es lo que queremos hacer a partir del 27 de junio. Si Ciudadanos forma parte del Gobierno de España, Ciudadanos tendrá un claro sentido europeo y europeísta y vamos a ir a los consejos europeos y vamos a ir al Parlamento Europeo no a lamentarnos de lo que ha pasado en Reino Unido, sino a preguntarnos qué hay que hacer a partir de ahora. A partir de ahora tiene que haber cambios en Europa. A partir de ahora tenemos que confiar en la unificación de los europeos. A partir de ahora tenemos que confiar que las fronteras no van a volver a Europa. A partir de ahora lo que tenemos que hacer es darnos la mano y no dividirnos. A partir de ahora lo que necesitan los europeos es confianza y no miedo. A partir de ahora necesitamos líderes que se mojen por Europa y no líderes que cuestionen cada día Europa. Por eso, a partir de ahora, queremos formar parte de una unificación europea más fuerte, pero para eso hace falta que el 26 de junio los españoles nos den un apoyo en las urnas a aquellos que no queremos destruir Europa, que no queremos dejar que Europa se pudra, sino que queremos reformar y fortalecer el proyecto común europeo. Y estamos abiertos a preguntas. Bueno, pues el señor Cameron ha cometido una irresponsabilidad como los conservadores británicos. A mí me parece que uno no puede jugar a dividir a la sociedad y uno no puede jugar a dividir a los europeos. Me parece que el proyecto común europeo necesita líderes europeos valientes, líderes europeos que sean capaces de hacer pedagogía, no líderes europeos que miren de reojo a los sillones y a las urnas. Y yo creo que en este caso se ha mirado más a los sillones y a las urnas y al final el señor Cameron, de tanto mirar al sillón, lo ha perdido. Y también una segunda, parece inevitable establecer un paralelismo entre las figuras de David Cameron y Mariano Rajoy en el sentido de dividir a la sociedad. ¿Es eso lo que nos espera en el futuro en Europa, en España y en Europa? Unos líderes que dividan a la sociedad. Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad en las urnas. Por suerte, los españoles pueden decidir si quieren gobiernos europeístas o gobiernos que quieran dar pasos atrás en Europa. Si quieren liderazgo en Europa o quieren pasividad en Europa. Si quieren votar con miedo o quieren votar con rencor o si quieren votar con ilusión. Eso es lo que nos jugamos. Y esa tercera vía que nosotros representamos, creo, sinceramente, que puede aportar soluciones y pasos adelante en Europa. En los años 80 y los años 90, pues Felipe González o incluso Aznar, cuando la convergencia con el euro, estaban tomando decisiones permanentemente en Europa, ¿no? Y yo creo que desde entonces, prácticamente finales de los 90, hemos perdido esa posición decisiva en Europa y hemos ido a Europa básicamente a escuchar, a sumarnos a las unanimidades, a veces a que nos riñan y a no cumplir con los déficits y a no cumplir con las cuentas, ¿no? Creo que esa dinámica tiene que cambiar. Hace falta una España, que es la cuarta economía de Europa, un país fuerte en Europa, tiene que ser partícipe. Y sobre todo porque somos profundamente europeístas y porque nos ha ido muy bien con Europa. Yo quiero reivindicar eso hoy también. Nos ha ido muy bien. Nos quejamos de lo que pasa en Europa, pero también es verdad que los fondos de cohesión sí que nos gustaban. La ciudadanía europea también. Viajar sin pasaporte también. Tener un euro fuerte también. Poder circular libremente o montar una empresa o trabajar en cualquier rincón de Europa también nos ha ido bien. Lo que pasa es que Europa, como todo, hay que renovarlo en la vida y es un momento de renovación. Respecto a los paralelismos, bueno, paralelismos personales, pues es verdad que cada uno es como es y cada líder político, pero ideológicos sí. Esa visión inmovilista de los conservadores británicos, que han votado además, lo hemos visto en los resultados de las encuestas, han votado por la salida, pues yo creo que esa posición conservadora no beneficia a dar pasos en Europa. Europa necesita progreso, necesita avanzar. Y yo creo que esa posición inmovilista de miedo, al final, ha generado, pues eso, un resultado donde los populistas, UKIP y compañía, pues han sacado un gran resultado para ellos, que era sacarnos o sacarles de la Unión Europea. Así que, más que paralelismo, sí que es verdad que hay una situación
de llevar a España de una situación a dos extremos, o al miedo y al bloqueo, o al populismo que pongan en cuestión no solo lo que va mal, sino también lo que funciona bien. Así que yo espero que España no vaya a una sociedad polarizada. Yo quiero una España plural, pero sobre todo liderada con la moderación. Y yo el 27 de junio, lo dije el otro día, lo voy a plantear. Creo que en este momento, por más motivos todavía, necesitamos una mesa de trabajo entre partidos europeístas y entre partidos constitucionalistas que defiendan lo básico, que es la Constitución, la unión, la igualdad, la libertad y el proyecto común europeo. En esa mesa de negociación también Europa juega un papel. También habrá que hablar de qué papel queremos llevar. Algunos queremos más unificación. Habrá que escuchar qué dice el Partido Socialista o el Partido Popular. Pero España, estoy convencido que no puede permanecer al margen de lo que pasa en Europa como ha pasado en los últimos años. Sí, buenos días. Los resultados han dejado el país dividido. En Escocia, la victoria del Remain está dando alas a los independentistas para volver a pedir un referéndum porque ellos sí quieren estar en Europa. ¿Usted cree que están legitimados en ese sentido? Y si no, ¿qué solución vería para ellos? Bueno, Juncker lo decía el otro día, ¿no? Fuera es fuera, ¿no? Y esas frases del presidente de la Comisión Europea pues dejaron muy claro que todo este proceso tenía una consecuencia. Y es que el pueblo británico libremente ha decidido y hay que respetar su resultado, pero a la vez, como son parte del pueblo británico, pues han tomado una decisión. Yo, desde luego, que no cierro la puerta, creo que ningún europeísta puede cerrar la puerta a que algún día seamos más europeos que menos. Eso, evidentemente, lo decía antes respecto a los jóvenes, ¿no? Si la mayoría de jóvenes británicos han votado a favor, ciudades tan importantes como Londres y otras también, o partes del país también como Escocia, evidentemente que ojalá algún día sea así, pero hay que reconocer que hoy por hoy la decisión británica conlleva unos años en la que el proceso es de salida, el proceso es de ruptura, porque lo han decidido ellos, no lo ha decidido en definitiva España o Francia, ¿no? Así que en ese sentido, ojalá algún día se pueda abrir la puerta a la incorporación de otros territorios, otros países de Europa, pero en este caso Reino Unido es un Estado miembro y por tanto mientras Reino Unido siga siendo Reino Unido, pues tendrá que ser Reino Unido quien decida y en este caso ya ha decidido. Buenos días. Le quería preguntar... Perdón. Específicamente sobre el referéndum por la independencia para poder salir y pedir el ingreso en Europa. Pues Cameron, como le gusta convocar referéndums, que convoque otro. Pero quiero decir, es que ya hicieron un referéndum. Es que este es el problema a veces de demandar algo y cuando pierdes volver a demandarlo a los 6 meses, ¿no? Entonces, esta es la lógica, claro. Y perdí el referéndum, pero oiga, aprovechando que pasa el Pisuerga por Valladolid, o en este caso otro río, ¿no? Por Londres, pues Támesis, pues vamos a hacer, no, eso no puede ser. O sea, lo que tenemos es una decisión del pueblo británico y esa decisión del pueblo británico es la que es. Insisto, en libertad, respetando su resultado. Pero el resto de europeos tenemos que avanzar. Y el resto de europeos no podemos estar pendientes de los sillones de Cameron, de las cuestiones internas en Reino Unido, porque Europa tiene que avanzar. Así que si algún día Reino Unido cambia su posición y algún día se abriera la puerta a que seamos más que menos, está bien. Lo que pasa es que a mí me parece que esas decisiones internas, de cuestiones internas de Reino Unido, como Cameron es especialista en estas cosas, pues que lo resuelva él. Buenos días. Quería preguntarle por unas palabras del ministro de Exteriores, Margallo. Ha dicho que pediría la soberanía compartida sobre Gibraltar para que pueda mantener su acceso a la Unión Europea. En cualquier caso, ¿cuál cree que debería ser la política del próximo Gobierno sobre el Peñón? Y le quería pedir un balance de campaña. ¿Cree que en esta recta final le ha perjudicado la acusación que le hizo ayer el director de la Agencia Tributaria Catalana? Gracias. Bueno, en cuanto de la Agencia Tributaria, no, de la Oficina Antifraude. Lo segundo, rápido, no creo, porque creo que ha quedado todo muy claro y que ha dicho cada uno. En lo primero, miren, yo compartimos en general nuestro programa electoral que si se producía lo que ha pasado, el Brexit, la posición era esa cosoberanía española para poder propiciar una salida a medio plazo, ¿no? Pero es verdad que esa es una decisión que tendremos que consensuar también, son decisiones diplomáticas importantes de un país y en este caso, con un gobierno en funciones y en plenas elecciones, creo que no es el mejor momento para abordar esa situación. En todo caso, la propuesta o lo que ha dicho el ministro va en la línea más o menos de lo que Ciudadanos también ha defendido, pero en todo caso, insisto, como es un tema diplomático de mucha complejidad que afecta a una parte del territorio y que afecta en este caso a una parte del territorio británico, yo creo que lo que tenemos que hacer es ser prudentes y sentarnos después de las elecciones y espero que con un gobierno
La mejor manera de solucionar todo esto es sentarnos y tener un gobierno para tomar decisiones. Esa es otra que también es importante. No podemos bloquear por los sillones el futuro gobierno de España. Quien quiera llevar a España un bloqueo por su sillón va a cometer una grave irresponsabilidad. Así que yo le pido a todos los líderes políticos que no antepongan el sillón a las negociaciones de gobierno, y le pido al señor Rajoy en particular, que hoy también nos pedía cosas a los demás, le pido que no ponga el sillón por delante de España, y mucho menos en un momento en que necesitamos estabilidad, un gobierno fuerte y muchas reformas que él no ha hecho con mayoría absoluta. Sí, lo había comentado de pasada. Quería preguntarle qué lectura se puede hacer respecto a la petición de un referéndum en Cataluña, la medida en que este tipo de consultas se plantean y no se puede saber bien el resultado. No sé si que este resultado, lo que ha pasado en Gran Bretaña, desaconseja a los que defienden esa postura. Hay un ruido ahí. Yo sigo pensando igual antes o después de este referéndum de salida de la Unión Europea. En España las decisiones sobre nuestro modelo constitucional, sobre nuestro modelo territorial o sobre nuestra pertenencia a Europa las tomamos conjuntamente todo el pueblo español, y si algún día se reforma la Constitución por los cauces democráticos, pues yo como demócrata defenderé que todos somos iguales, pero si alguien quiere defender lo contrario, como Podemos o los independentistas, que lo defiendan, pero siempre dentro de un marco constitucional. Es decir, no vamos a decir comunidades autónomas de España si somos o no de la Unión Europea. Somos todos los españoles los que decidimos si estamos en el euro, si nos sumamos a un tratado internacional o no. Por tanto, no creo que cambie nada en función del resultado. Sí que es verdad que los referéndums de división suelen hacer eso, dividir. Es que cuando uno convoca un referéndum para dividir, pues acaba dividiendo a la sociedad en dos bandos, o a un país, en este caso Reino Unido, del resto de Europa. Entonces, cuando uno convoca un referéndum para dividir, no se puede extrañar de que haya división. Por tanto, lo más aconsejable es, en vez de buscar los puntos de división, es buscar los puntos que nos unen, reformar España en vez de dividirla, y Ciudadanos ha propuesto ya una reforma constitucional, incluso la intentamos sacar adelante, y espero que esta legislatura, ya lo hemos dicho, pues sea una legislatura donde se pueda abrir una ponencia de reforma constitucional, pero nunca, desde mi punto de vista, para que quede claro, para dividir o para decir que los españoles no somos iguales entre nosotros, sino para reforzar nuestro sistema democrático, nuestro sistema electoral, nuestras competencias autonómicas y municipales, nuestra financiación autonómica. Es una reforma para reconstruir y refortalecer el proyecto, no para romperlo. Sí. Yo quería insistir en cómo va a afectar en las elecciones del domingo, porque hoy las bolsas están bajando mucho. Si la incertidumbre de este momento puede alimentar el voto hacia los partidos ya de siempre, hacia el PP en concreto. Gracias. Bueno, yo creo que lo que ha pasado en Reino Unido, juntamente con los conservadores, no es precisamente para sacar mucho pecho, ¿no? Es decir, al final los conservadores británicos han tomado una decisión frente al miedo y han acabado perdiendo un referéndum, porque Cameron ha perdido el referéndum, curiosamente frente a sus electores, porque la mayoría de conservadores, de los Tories, han votado a favor de la salida, ¿no? Por tanto, no creo que afecte en ese sentido. Otra cosa es que, efectivamente, España, yo lo sigo pensando, lo he dicho ahora en la pregunta anterior, necesita desde el 27 de junio sentarse en una mesa y ponerse a formar un gobierno. No hay tiempo para la especulación de sillones, ni ponte tú, quítame para ponerme yo, ni yo soy el presidente o tú eres el presidente. Ese discurso queda superado por la situación actual, por muchos motivos, también por el motivo de incertidumbre en Europa. Así que yo, más que llamar al tremendismo, a lo que llamo a la reforma, a lo que llamo al PP y al PSOE, es a que acepten que hay que hacer cambios y modernizar España y modernizar Europa. Y eso hay que hacerlo en una mesa de trabajo y de negociación, donde los líderes políticos no vayamos con la petición de sillón por delante, sino que vayamos a reformar este país. Sí, a mí me gustaría incidir en el balance de campaña y preguntarle si cree que se ha logrado que PP y Podemos no polaricen esta campaña electoral y las expectativas que tiene su partido. Bueno, pues es verdad que es el final de campaña esta noche y bueno, quiero en primer lugar agradeceros también a los compañeros de la prensa que nos habéis acompañado por vuestra comprensión y por estar ahí siempre. También a todos los militantes y afiliados de Ciudadanos, a la gente que ha venido, pero también a nivel político. Creo sinceramente que Ciudadanos tenía un reto que era ser un partido moderado en el centro reformista nuevo que competía con otros partidos que pretendían polarizar y llevar a la sociedad a los extremos. En cuanto a la campaña, creo que tanto los debates que hemos hecho como las diferentes actuaciones y el transcurrir de la campaña pues ha sido bastante bueno para nosotros. Creo que hemos demostrado que hay una alternativa, que no son los extremos, sino que está en el centro, y hemos demostrado que somos un partido capaz de proponer reformas muy ambiciosas, seguramente el programa más ambicioso en cuanto a reformas, pero a la vez ser un partido consciente de que necesitamos llegar a acuerdos para que este país se ponga en marcha. Así que estoy contento con el balance de la campaña. Creo que hemos hecho una mejor campaña que la que hicimos el 20 de diciembre, sinceramente, con menos errores, con más equipo, con un proyecto más consolidado.
Y eso también es verdad que todo esto que le estoy diciendo está muy bien, pero al final, como en el fútbol, lo importante es que entre no la pelotita, sino la papeleta. Por eso el 26 de junio pues, nos jugamos mucho, pero debo decir, faltan pocas horas para acabar, que estoy satisfecho con el trabajo de mi equipo, satisfecho con haber conseguido que se consolide un espacio en el centro político que no existía hace 4 meses en España y que es nuevo, pero que hacía 30 años que este país seguramente sociológicamente tenía, pero nunca había tenido como partido. Así que estoy contento con ese balance, pero vamos a esperar, lógicamente, al resultado y, sobre todo, que ese resultado, con un empujoncito, como decimos, nos dé muchísimos escaños para poder ser decisivos, para poder impulsar reformas, para poder formar parte de un nuevo gobierno de España que ilusione nuevamente a los españoles y que devuelva la confianza a este país, que creo que muchos españoles, sinceramente, en este gobierno ya agotado, han perdido la confianza y toca renovar y ponerse las pilas. ¿Estamos? Muy bien, muchas gracias y buenos días.